vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 3. Es el primer texto donde voy a comenzar. Colosenses 3 y el Salmo 28 pueden ser los que tú, si quieres anotar, son los textos base. Colosenses 3, versículo 16 y el Salmo 28, versículo 7 van a ser nuestros pasajes principales. Tendremos más, vamos a estar viendo más textos bíblicos, los vamos a tratar de ver rápido, pero siempre es bueno que la propia palabra se fortalezca a sí misma. Eso es un principio, hermano, que tú debes de valorar, que la palabra de Dios se interprete a sí misma y la palabra de Dios se afirme a sí misma o se respalde a sí misma. Está bien, hermano, respaldar a veces con anécdotas, a veces con otro tipo de citas de personas importantes o de ministros importantes, pero siempre lo más fundamental es que la palabra se interprete a sí misma y se fortalezca a sí misma. Anécdotas, pasajes de la historia, opiniones de otros escritores, etcétera, anécdotas de la ciencia o de la naturaleza deben girar alrededor de la palabra que afirma a la palabra. Colosenses 3:6, ¿ya estás allí? Dice así, yo estoy leyendo la Biblia de las Américas, quizá tú tengas otra versión y haya pequeños cambios, pero la esencia es la misma sin duda. Colosenses 3, versículo 16. Pablo hablando a la iglesia y le dice así: que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Señor, bendice tu palabra y que a partir de este pasaje podamos construir lo que has puesto en nuestros corazones. En Cristo Jesús, bendice a tu pueblo, el que está aquí de manera presencial. Gracias porque es una bendición estar donde tu pueblo se reúne. Y gracias también por nuestros hermanos que están en casa o que están en sus trabajos, no sé, pero que fielmente están siguiendo el culto, siendo también hasta cierto punto, digamos, pacientes, Señor, con esta estrategia que estamos teniendo para cuidar nuestra salud un poco más. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, ya establecimos, hermano, en cultos anteriores, pueden tomar su lugar. Gracias, hermanos, por los que se pusieron de pie ante la palabra de Dios. Ya establecimos cultos anteriores, hermanos, la importancia de la gratitud. Seguimos con eso. Por eso, si tú miras, hermano, está este salmo aquí enfrente, estos letreros que están aquí, que tan creativamente fueron hechos, hermano, y se pusieron, si tú te diste cuenta, todo el mes de noviembre estuvieron en la entrada. Yo no sé cuántos se dedicaron un ratito ahí para leer, porque la propia lectura, hermano, ya bendice, ¿verdad? Y ahora están aquí. Si tú no los leíste, los puedes leer con calma, expresiones de gratitud, textos de la Biblia que hablan acerca de la gratitud, porque tuvimos todo un mes para hablar acerca de la importancia de la gratitud. Creo que la gratitud, hermano, es una virtud fundamental, es un rasgo de carácter muy importante, hermano, que tenemos que tener, que Cristo nos modela de una manera impresionante, porque tenemos, desde que Cristo nace, hermano, hasta que Cristo resucita, hermano, tenemos una constante manifestación de un hombre agradecido. Si hubo un hombre agradecido sobre la faz de la tierra, si ha existido un hombre agradecido en todas las áreas, en todas las formas y en todos los momentos de su vida, ese es Jesucristo, hermano. Y no quisiera detenerme para hablar de cómo la gratitud se manifiesta en la vida de Jesús, porque nos saldríamos del tema, pero sería interesante que tú estudiaras cómo todo lo que ya miramos estas semanas en relación a la gratitud, Jesucristo lo manifiesta. Y hablamos acerca de ser agradecidos con la familia, la importancia de agradecer por la familia, por lo que Dios nos ha dado, por las cosas que tenemos, por el hecho mismo, hermano, de poder respirar cada día. Hablamos acerca de la gratitud que debemos de tener por la provisión, hermano, inmerecida que Dios nos ha dado. Todas las cosas que tenemos, a veces nosotros evaluamos que es poco o mucho, pero la realidad es que poco o mucho nada merecemos y tenemos que tener siempre gratitud. Cuando tenemos gratitud, hermano, de manera casi como que
natural, vamos a tener contentamiento. Y el contentamiento quizá nos empuja a la gratitud, como que son dos virtudes que van ahí de una manera muy unida. Porque el contentamiento es tener gratitud y estar contentos con lo que tenemos, no importa si es mucho o poco, estamos tranquilos, estamos en paz. Y eso es lo que la palabra de Dios nos invita. Y hablamos ya de eso, cómo la provisión que tenemos es inmerecida y podemos estar agradecidos. Hablamos también sobre la gratitud que nos lleva a perdonar y que nos lleva a bendecir al prójimo, de manera especial al enemigo o a los que son enemigos. Cómo Dios nos invita a tener gratitud, porque aún en medio de las actitudes hostiles de los que nos rodean, siempre hay una oportunidad de crecimiento, siempre hay una oportunidad de madurar o de alcanzar madurez. Entonces, ¿por qué no estar agradecidos? Si le damos gracias a Dios por nuestros enemigos, seguramente vamos a estar dándole gracias porque tiene un propósito, aún en medio de esa oposición que podemos nosotros encontrar. Hablamos acerca de la gratitud en medio de toda circunstancia. La semana pasada enfatizábamos, ¿verdad?, el hecho de que Pablo dice, dad gracias a Dios en todo. Y esto es, no importa la posición en que nos encontremos. ¿Cómo nos encontramos hoy? En la posición que estamos, en las circunstancias que nos encontramos, dad gracias. Qué gran madurez, qué gran posición espiritual se puede mostrar cuando, sin importar la circunstancia, damos gracias a Dios. Aquel que puede dar gracias en todo, obviamente lleva una gran ventaja a todas las demás personas. Una gran ventaja moral, una gran ventaja espiritual, una gran ventaja piadosa. Cuando en todo podemos dar gracias, mostramos piedad. Una piedad sobresaliente. Una piedad que confronta y una piedad resiste cualquier otra situación alrededor. Es muy fácil quejarse de la vida, es muy fácil quejarse de lo que sucede, es muy fácil quejarse de lo que nos rodea, pero cuando nosotros agradecemos hermano, eso nos eleva, eso nos proyecta, eso hace que estemos, como dice el profeta, que podamos andar en sus alturas. Cualquier persona se queja, cualquier persona se lamenta, cualquier persona reprocha, pero no cualquier persona agradece, sin importar lo que esté pasando. Y esa gratitud, hermano, por supuesto, ya lo vimos las semanas pasadas, se debe manifestar a las demás personas. Debemos ser agradecidos con todos, ¿verdad que sí? Enseñemos a nuestros hijos, aunque lo vuelva a repetir, a ser agradecidos con todas las personas, a decir gracias, por favor y gracias, ¿verdad? Todo el tiempo. Pero obviamente, hermano, la mayor gratitud debe ser a Dios, porque el objeto primario y la persona primaria de quien recibimos todas las cosas es de Dios. Así que una persona que puede ser agradecida con las personas, pero no es agradecida con Dios, quizás es una gratitud de pose, de educación, de hábito, si tú quieres, pero no es una gratitud que nazca del corazón. Pero cuando somos agradecidos con las demás personas y somos agradecidos con Dios, entonces ahí es una gratitud que fluye verdaderamente del espíritu, del alma, tocada, ministrada por Dios. Bueno, ahora ya que hemos visto todo esto de la gratitud y que esperemos que todo el tiempo podamos ser agradecidos, tenemos que ver algo que produce la gratitud, hermano, porque la gratitud produce algo muy grande, muy especial. La gratitud produce una expresión. Hoy vamos a hablar cómo la gratitud se expresa. Hoy vamos a mirar cómo la gratitud se manifiesta. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de eso? De una manera muy, muy concentrada. Un corazón agradecido no puede permanecer callado. Un corazón agradecido no puede permanecer estático, inmóvil. La propia gratitud, hermano, va a producir sentimientos positivos. Un corazón agradecido produce sentimientos, produce emociones, y todos los sentimientos y emociones que produce la gratitud son positivas, aún en medio de luchas, aún en medio de necesidad, aún en medio de contrariedad. La gratitud produce sentimientos positivos. Entonces, hermano, podemos decir que la gratitud es una buena medicina contra la depresión.
Es una buena medicina contra la angustia. Es una buena medicina contra el miedo. Es una buena medicina incluso, hermano, contra la ira. Que a veces la ira nos toma, ¿verdad? Pero cuando trabajamos nuestra alma con Dios, o permitimos que Dios trabaje con nuestra alma, y podemos empezar a agradecer, entonces vamos a encontrar una medicina para todos estos sentimientos. No significa eso que las circunstancias van a cambiar, no te equivoques. Porque estamos metidos, hermano, en una cultura, y a veces dentro de la iglesia, donde pensamos que lo que nos va a producir felicidad, paz, tranquilidad, es lo que cambia afuera. Y estamos esperando que cambien las circunstancias, o que cambien las cosas, o que cambien las personas a nuestro alrededor, y por eso, hermano, no logramos avanzar hacia sentimientos positivos, porque estamos esperando que lo que pasa afuera es lo que se modifique. Pero cuando vemos que la gratitud fluye, aun cuando las cosas, situaciones, circunstancias o personas que nos rodean no cambien, pero si la gratitud fluye de nuestro corazón como una virtud del Espíritu Santo, entonces vamos a encontrar este tipo de aliento, de paz, de gozo y de alegría. Y cuando esto ocurre, no podemos permanecer impávidos. En la propia definición de gratitud nos lo dice. Estas semanas hemos estado revisando y repasando lo que la gratitud significa. ¿Y qué es la gratitud? Vamos a recordarlo para los que ya se les olvidó. La gratitud es comunicar a otros con mis palabras y mis acciones las formas en que ellos han beneficiado mi vida. Comunicar a otros con mis palabras y mis acciones las formas en que ellos han beneficiado mi vida. Y alguien dirá aquí, entonces eso nos da la base para no agradecerle a nuestros enemigos, por ejemplo, porque los enemigos no han dado ningún beneficio. Sorprendentemente no es así, porque muchos enemigos, aunque ellos no quieran, o aunque ellos no lo entiendan, o aunque ellos no se hayan dado cuenta, dan un beneficio. ¿Por qué? Porque todas las cosas cooperan para bien para los que conforme a su propósito han sido llamados. Así que si nosotros hemos sido llamados conforme al propósito de Dios, aún las circunstancias contradictorias y aún las personas hostiles le otorgan un beneficio a nuestra vida. Hay una canción de Ricardo Cerato, ya llovió, ¿verdad? Pero hay un canto de este cantautor que se convirtió al evangelio en su proceso como artista. Seguramente tú lo conoces, o algunos hermanos ¿cómo lo podemos decir? De más experiencia se han de recordar. Pero él que grabó varios CDs cristianos, y hay un canto, una alabanza que él escribe al Señor, donde ese canto dice una frase: gracias por mis enemigos, porque ellos me acercaron a ti. Increíble, ¿verdad? Gracias por mis enemigos, porque ellos me acercaron a ti. Creo yo, hermano, que este hombre, Ricardo Cerato, entendió mucho de lo que es la gratitud. Solo con esa frase me lo deja mirar. Porque puedes decir gracias por mis enemigos, porque ellos me acercaron a ti. Gracias por mis enemigos, porque ellos me dieron una visión nueva de Dios. Gracias por mis enemigos, o por las circunstancias que mis enemigos provocaron, porque trajeron frescura para poder mirar la palabra de Dios de una manera diferente. Claro que podemos nosotros dar gracias a Dios por nuestros enemigos, porque han traído un beneficio a nuestra vida. Yo puedo decir hoy con toda libertad que circunstancias que pasaron en el pasado y que muchos de nosotros conocemos, que pudiéramos pensar que fue el movimiento de enemigos diabólicos y enemigos humanos que provocaron sacudimiento a nuestra vida e incluso a nuestra congregación, hoy después de varios años podemos decir gracias a Dios. Gracias por el tiempo que estuvimos en un lugar que se alejó de Dios, se alejó de la palabra, se alejó de la pureza del evangelio. Hoy podemos decir gracias porque trajo un despertar, porque trajo un celo de Dios, porque produjo un despertar hacia la palabra de Dios para comenzar a mirar y redescubrir bellezas, maravillas de su palabra, de su doctrina. Claro que podemos decir gracias a Dios por los enemigos. Entonces, pero si la propia definición de la gratitud dice que es comunicar con mis palabras,
y con mis acciones, entonces debe haber manifestación de palabras y de acciones en nuestra gratitud con Dios. Algunas formas en que nosotros agradecemos a Dios es la oración, por supuesto, tal vez es la más natural. El estudio de la palabra es una acción. El que está agradecido con Dios lee su Biblia, hermano. El que no tiene mucha gratitud o no ha entendido la gratitud, quizá va a despreciar la Biblia. Pero solo leer la Biblia te puedo decir que es una manifestación natural y sana de mostrar gratitud a Dios. El ayudar a otros hermanos, a otras personas en necesidad, es una manera de mostrar gratitud a Dios. El perdonar. Muchos hermanos están atorados en el perdón y dicen, no, es que esto es muy difícil. Pero un corazón agradecido va a perdonar, aunque duela. Estas son maneras de mostrar gratitud a Dios. Hermano, la ofrenda y el diezmo, hermano, ayudar a la obra de Dios, ayudar a la obra misionera, ayudar a la iglesia local, es otra manera de manifestar gratitud. Pero hoy, hermano, quiero centrarme en una forma de gratitud que ya conocemos, la practicamos, la tenemos, la hacemos, pero quisiera hoy bajarla a tu conciencia y que tu conciencia de esta expresión de gratitud se ancle en la palabra de Dios un poquito más. No voy a ser exhaustivo hoy, voy a ser muy general. A veces tengo el defecto, hermano, de cuando me pongo a estudiar o a preparar un tema, tengo el gran defecto de ser llevado a tratar de agotar. Pero hoy voy a tratar de no agotar toda la información, pero sí darte un panorama general que espero te sea de mucha bendición. Porque yo sé que esto que te voy a decir ya para muchos es de bendición y para muchos quizá solo es parte del quehacer de cada domingo, pero espero que para los que ya es de bendición esta manifestación de gratitud les sirva para que se anclen en la palabra y lo hagan con mayor gozo, y los que quizá no son tan asiduos a apreciar esta expresión de gratitud hoy puedan despertar a ella. Y esta manera en la que quiero hoy hablar del deleite, del deleite de la gratitud a Dios es con la alabanza y la adoración, específicamente con nuestro cántico. Por eso dice el Colosenses, el texto que leímos, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Pero quiero que notes un pequeño detalle. Con acción de gracias que el apóstol Pablo dice a los colosenses que se deben de expresar, surge del principio de la palabra de Dios. Colosenses 3:16, ya lo leímos, dice que la palabra de Dios habita en abundancia en vosotros. Habita en abundancia, habita en abundancia. Entonces podemos poner un primer fundamento. La gratitud puede darse con alabanza y adoración. La gratitud puede expresarse con cánticos, de eso vamos a hablar hoy. Puede expresarse con cánticos, pero tiene que ser fundado u originado en el conocimiento de su palabra. Cuando nosotros tenemos abundancia de palabra, vamos a ser agradecidos. Y en la abundancia de su palabra vamos a poder avanzar a la sabiduría, a la enseñanza, a la amonestación, y entonces vendrán los salmos, los cánticos espirituales para dar gracias a Dios en nuestros corazones. Yo quiero que notes, cantando con acción de gracias. La primera pregunta de donde fluye todo el mensaje es, cuando tú cantas, alabanzas, ¿son el resultado de la gratitud? Y seguramente muchos dirán, por supuesto. Pero yo quiero decirte que me parece que en la realidad no muchos cantamos con gratitud. Muchos cantamos por imitación. Muchos cantamos por religión. Pues porque se canta, pues va a cantar, ¿verdad? Muchos cantamos quizá por gusto personal. Por eso hay quienes cantan solo los cantos que les gustan. Pero la palabra dice que el cántico tiene que estar ligado, asociado con la gratitud. Por eso es importante que hoy cerremos esta serie de gratitud a Dios con esta expresión del cántico. Si miramos, hermano, este Salmo 28, vamos a abrir el Salmo 28, por favor. 28:7, yo quiero que mires cómo dice Salmo 28:7. Es un salmo muy cortito, 9 versículos. Pero dice el versículo 7, el Señor es mi fuerza y mi escudo, en Él confía mi corazón. Y soy socorrido. Por tanto,
mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. David respalda lo que Pablo le dice a los colosenses: demos gracias con nuestro cántico. Si miramos brevemente el contexto de este versículo 7, donde David termina diciendo: voy a darle gracias con mi cántico, voy a darle gracias con mi cántico. Yo no sé cuántos habían tenido la conciencia clara, yo creo que sí, pero hoy quiero afirmarla, de que cantamos por gratitud. No cantamos por rito, no cantamos por entretenimiento, no cantamos para hacer tiempo, no cantamos para agradar a la gente, no cantamos para que las personas se sientan bien, cantamos por gratitud. Pero cuando vemos el contexto del salmo, de este salmo, muy rápidamente, nos vamos a dar cuenta que ese versículo 7 es el resultado de un ciclo de vida que David nos muestra en este capítulo, que es el ciclo de vida no nada más de David, es el ciclo de vida de cada cristiano, es el ciclo de vida tuyo, que como cristiano tienes, como cristiano debes de tener. ¿Cómo comienza el Salmo 27? No me voy a detener mucho, solamente quiero que notes. 28:1, a ti clamo, oh Señor, roca mía, no seas sordo para conmigo. Mira cómo le dice, no seas sordo. Quiere decir que es un salmo que comienza con una crisis de ausencia, de debilidad. No sea que si guardas silencio hacia mí, venga a ser semejante a los que descienden a la fosa. David se siente muy débil. Siente incluso que se va a perder. Siente incluso que la tentación está siendo muy fuerte. ¿Has estado en crisis? ¿Alguna vez has sentido que te vas a perder o que te puedes deslizar al mundo? Escucha la voz de mis súplicas cuando a ti pido auxilio, cuando levanto mis manos hacia el lugar santuario hacia el lugar santísimo de tu santuario. David va a la iglesia, David va al templo o va al tabernáculo, figura de la iglesia. Y dice: voy para pedirte ayuda, pero no te siento, pero no te escucho. ¿Alguna vez te has sentido en esa crisis de ausencia, de dolor, quizá de pecado, de problema, de soledad, de vacío? No me arrastres con los impíos ni con los que obran iniquidad, que hablan de paz con su prójimo mientras hay maldad en su corazón. David mira su entorno y se da cuenta que alrededor hay maldad, hay pecado, hay tentación, hay violencia, hay corrupción. Y él dice: me siento abrumado cuando veo para todos casos la situación en que se encuentra mi país, en la que se encuentra mi colonia, en la que se encuentra mi sociedad. Me siento abrumado, ayúdame para que yo no caiga en las prácticas, en las formas de pensar, en las formas de hacer de los que me rodean. Dales conforme a su obra y según la maldad de sus hechos. Dales conforme a la obra de sus manos. Págales su merecido. Llega un momento en que David dice: haz justicia conmigo, porque no quiero la justicia que les espera a los pecadores. No quiero las consecuencias que les espera a los que hacen lo malo. A ellos págales conforme a su injusticia, pero a mí dame conforme a tu misericordia. Es una espiral de crisis, yo quiero que lo notes, un ciclo de dolor, un ciclo de batalla, de lucha, de persecución, porque no tienen en cuenta los hechos del Señor ni la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Bendito sea el Señor, porque la voz de mis súplicas he escuchado. Mira ese ciclo, empieza a mirar y dice: ellos no te miran. Pero ¿qué es lo que está diciendo atrás de ese pasaje? Yo sí te miro. Ellos no te reconocen, pero detrás de ese texto dice: pero yo sí te reconozco. Ellos no te alaban por lo que tú eres, lo grande y maravilloso, pero yo sí. Entonces, hermano, en medio de ese ciclo empieza él a reconocer que la realidad que tiene de Dios lo hace diferente. Las cosas no han cambiado, los enemigos están ahí, las circunstancias lo rodean, pero él se da cuenta que él no es como los demás. Y entonces viene ese momento de oración y de búsqueda. Bendito sea el Señor, porque ha oído la voz de mis súplicas. No sabemos, hermano, si las circunstancias cambiaron, pero él dice: Dios escuchó mi oración. El ciclo de bajada, de crisis, de lucha, de contrariedad, llega a un punto donde dice: pero Dios me ha escuchado. Dios me ha escuchado.
y empieza a subir. ¿Y cómo empieza a subir? Precisamente al inicio del versículo 7. El Señor es mi fuerza y mi escudo. ¿Cómo supo él que el Señor era su fuerza y su escudo? Porque el Espíritu Santo, a través de su palabra, comenzó a recordarle. ¿No es eso lo que dice el Evangelio? Y el Espíritu de verdad vendrá y le recordará todo lo que yo he dicho. Entonces empezó a recordar, porque el Espíritu Santo nos recuerda lo que la palabra ha dicho. Él es mi escudo, Él es mi fuerza, en Él confía mi corazón y soy socorrido. Y cuando empieza a ver la obra de Dios en su vida, de fortaleza, de protección, de seguridad, entonces llega al punto del clímax. Mi corazón se regocija. Gozo en medio de la persecución, alegría en medio de la contrariedad, plenitud en medio de la oscuridad del mundo. ¿Por qué? Porque David mira oscuridad en el mundo, pero el Señor le muestra que Él está en luz. Y entonces se regocija. Un corazón agradecido se puede regocijar. Y cuando ese regocijo, hermano, no hay gratitud, no hay corazón agradecido sin que tenga regocijo y alegría. El que está agradecido se goza, el que está agradecido se alegra. Y en ese acto de gratitud dice él: le daré gracias con mi cántico. Para David no era suficiente solo decir: gracias, Señor, ok, muchas gracias. No, tenía que hacer algo más para que se notara, para que se diera a conocer, para que de una manera más sublime su gratitud se manifestará. Y entonces surge el cántico. Entonces, hermano, el cántico toma una connotación de el simple gusto personal de cantar. Se profundiza el alma, se profundiza el espíritu y se convierte en el clímax de un ciclo de agradecimiento que pasó por la lucha, la batalla, la dificultad, la corrupción, la oposición, etcétera. Pero llega un punto en que ve por el Espíritu Santo la ayuda, el auxilio, el recordatorio de quién es Dios en su vida, y entonces puede cantar. Dios nos invita en su palabra a que pasemos por ese mismo proceso. Nos invita a que podamos, en medio de toda circunstancia, poder buscar su rostro en oración y confiar en que el Espíritu Santo nos va a recordar, nos va a fortalecer, nos va a alentar, y entonces vamos a poder, ¿qué? Recuperar el gozo, recuperar la alegría, recuperar la plenitud, y entonces vamos a poder expresarlo. ¿Cómo? Con nuestro cántico. Mira lo que dice Santiago 5:13. Santiago 5:13. Santiago 5:13 hace eco al Salmo 28 y describe las dos etapas del Salmo 28. Porque la primera etapa, del versículo 1 al versículo 5 del Salmo 28, es David sufriendo. Pero del versículo 6 al versículo 9 es David agradecido cantando. Y mira lo que dice: ¿sufre alguno de vosotros? Haga oración. Y eso es exactamente lo que hizo David. Empezó sufriendo y clamó. Así empieza el Salmo: a ti clamo. Pero ¿qué va a pasar cuando uno en medio del sufrimiento ora? Va a recibir alegría del Espíritu Santo a su alma. Y cuando venga esa alegría, producto de un corazón agradecido, ¿qué dice Santiago? ¿Está alguno alegre? ¡Cante alabanzas! Perdóname, hermano, pero es muy sencillo el Evangelio. Si tú estás sufriendo, es porque no estás orando. O mejor dicho, si permaneces en tu sufrimiento y dices: mi vida es un desastre, oh, mi vida es un lamento, nada funciona, nada está a favor mío, es porque no estás orando. Y si estás orando, estás diciéndole a Dios: haz lo que yo quiero. Pero cuando uno ora con humildad y dice: Señor, hágase tu voluntad en medio de la crisis, el Espíritu Santo va a traer paz, el Espíritu Santo va a traer gozo, y en ese gozo, en esa alegría, entonces vamos a poder cantar. Y cuando uno llega a ese estado de gratitud y de alegría, hermano,
La palabra dice que lo normal, lo natural debe ser cantar. Bien, si estás sufriendo o estás en permanente sufrimiento, quizá no estás orando. Ahora, si tú no estás cantando, es porque no estás alegre. ¿Por qué no cantan los cristianos en la iglesia? Algunos, ¿verdad? Algunos. Porque no tienen alegría. Y si no tienen alegría, es porque no tienen gratitud. Salmo 75, versículo 1 y 9 dicen, voy a leerlos, son dos versículos, Salmo 75, 1 y 9. Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias, pues cercano está tu nombre. Mira, hermano, los antiguos daban gracias al Señor porque cercano estaba su nombre. Ellos esperaban al Mesías. El Mesías era la manifestación encarnada del nombre de Dios. Y cantaban con alegría. Y faltaban todavía muchos siglos. Pero ellos decían, pero cada día que pasa está más cerca tu nombre. Para nosotros el nombre ya se encarnó. El verbo ya se hizo carne. El nombre, sobre todo nombre, es Jesucristo. Y en Jesucristo y en su obra se ha culminado toda la redención a favor de nosotros. Si ellos, los antiguos, decían, vamos a cantar de gratitud porque tu nombre se acerca, ¿cuánto más nosotros deberíamos cantar de gratitud porque Él ya se hizo cercano a nosotros? Cercano está tu nombre. Los hombres declaran tus maravillas, pero yo lo anunciaré para siempre. Cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quiero que notes, estoy agradecido y canto alabanzas. Esa es una constante. El que está agradecido y tiene alegría va a cantar alabanzas. Entendamos un poco más. Cuando la gratitud se expresa y la alabanza a Dios se manifiesta desde nuestro corazón, que sabe y está agradecido por lo que Dios ha hecho, la pregunta es, ¿ha hecho Dios algo en tu vida? La pregunta es, ¿tienes testimonio de que Dios ha hecho algo a favor de ti? Eso es lo primero que tendríamos que preguntarnos. Todo aquel que tiene gratitud, entonces puede venir a la iglesia cada domingo o cada culto. Y valorando el privilegio de congregarse con todos los santos, darle gracias a Dios. ¿Sí se entiende eso? Hermano amado, qué privilegio que puedas tú llegar a cantarle a Dios. Hermano, seguramente muchos venimos con angustia y preocupados por muchas cosas, pero podemos venir aquí, exponerlo delante del Señor, poner aquí esas cargas y llenarnos de esa gratitud, hermano, que nos da saber que Él tiene un plan para nosotros. Y entonces poder cantar. Valorar el privilegio que tenemos de darle gracias a Dios constantemente con nuestros cánticos y con todas las formas de alabanza que Dios nos provee. Salmo 104, ¿qué dice el Salmo 104? Aquí está, mira, aquí está, aquí lo puedes leer. Entrad por sus puertas con acción de gracias, con sus atrios con alabanzas, dadle gracias, bendecid su nombre. En el mismo versículo, el salmista enfatiza la gratitud. ¿Te das cuenta? Dos veces en el mismo versículo, en dos renglones, en dos oraciones, el salmista enfatiza la gratitud. Entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿Puertas de dónde? ¿En qué está pensando el salmista? Está pensando en el tabernáculo, está pensando en el templo. Y ahora el templo del Espíritu somos nosotros. Entonces, con eso en mente, entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿Y cuáles son las acciones de gracias? Pues ya lo vimos. Con palabras y ¿qué? Acciones. Entonces, hermano, cuando hablamos de acción de gracias, se refiere a palabras y acciones. No hay acción de gracias, hermano, sin palabras y sin acción. Nadie puede decir que está entrando con acción de gracias en una actitud de derrota, en una actitud de apatía, en una actitud de a ver si hoy el pastor trae el suficiente fuego para ayudar y cambiar mi vida. Si Cristo no ha cambiado tu vida, nadie la va a cambiar. Si Cristo no ha tocado tu alma para demostrarte que tiene un plan para ti, entonces nadie lo va a hacer, hermano. No vengas a la iglesia a ver si el pastor te convence, a ver si el pastor tiene una oración fuerte, a ver si te venden una flor para ver si la flor te hace el milagro. No, hermano. Si tú ya tuviste un encuentro con Jesús,
Ven, aunque estés en batalla, aunque estés en lucha, aunque estés en oposición, con la esperanza y la certeza de que Él te haga mirar nuevamente el regocijo de su plan para tu vida. Darle gracias, bendecid su nombre. Salmo 7:17 dice, daré gracias al Señor. Una vez más, daré gracias al Señor. Entonces, hermano, la gratitud está vinculada con la alabanza. Lo confirma la segunda parte. Cantaré alabanzas al nombre del Señor, el Altísimo. Dad gracias al Señor y alabanza son sinónimos. Otra vez, dad gracias al Señor y alabanzas son sinónimos. Por eso no puede haber alabanza sin palabras y no puede haber alabanza sin expresión. No existe, hermano. No existe alabanza sin palabras ni existe alabanza sin expresión. La Biblia entonces nos dice, da gracias. ¿Qué es lo que yo quiero sembrar en tu mente? Voy terminando. Que tienes que afirmar en tu vida que cada vez que cantas las gracias y que el cántico es una bendición para darle gratitud al Señor. Como miramos en el libro de Colosenses, Dios le ordena a la iglesia cantar alabanzas. Dios le ordena a la iglesia cantar alabanzas. Entonces, por eso es que el canto es parte del culto y lo ha sido por siglos, hermanos. Desde que la iglesia fue fundada, o más bien fue manifestada después de la resurrección de Cristo, el canto ha sido parte primordial del culto a Dios. Y el Señor nos dice que cantemos con acción de gracias. Salmo 149, 1 al 5 dice, aleluya, cantad al Señor. Eso es una orden también, hermano. Es una orden. Cantad al Señor un cántico nuevo. Pon atención. Su alabanza en la congregación de los santos. ¿Sabes que esa es la misma expresión que usa Pablo para referirse a la iglesia? La congregación de los santos, la asamblea de los santos. Entonces, cuando el Salmo 149 dice, den alabanza en la congregación de los santos, es un eco a la iglesia del Nuevo Testamento. Por lo tanto, la iglesia del Nuevo Testamento, al igual que la iglesia del Antiguo Testamento, debe cantar alabanzas o puede cantar alabanza. Regocíjense los hijos de Sión en su rey. Alaben su nombre con danza. Vaya, entonces el canto se agregan otros componentes de expresión de gratitud. La danza, cántenle alabanza con pandero y lira. Hay instrumentos. Ahorita voy a hablar algo más acerca de esto muy rápido. Porque el Señor se deleita ¿en quién? En su pueblo. Pon atención. El Señor se deleita en su pueblo. Hermano amado, qué bendición saber que Dios está aquí deleitándose en su pueblo. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Empecemos por ahí. Si eres pueblo de Dios, tienes que saber que Él se deleita contigo. Adornará la salvación a los afligidos. Este pasaje no me quiero entretener aquí, pero ¿qué será? Que Él adorna nuestra salvación. ¿Qué será ese adorno? ¿Serán los dones del Espíritu Santo? ¿Será el fruto del Espíritu Santo? ¿Será el servicio que le damos al Señor? Regocíjense de gloria, una vez más dice, regocíjense de gloria los santos. ¿Eres un santo del Señor? Amén. Los santos, hermano, no son los que están en los altares de piedra. No, hermano, esos son ídolos baratos. Asentamiento de demonios. Los santos son los que se congregan cada día, cada domingo, en el día del Señor, a gozarse por la salvación que han recibido. Canten con gozo sobre sus camas. Qué bendición, hermano, aún en el lecho de nuestro descanso podemos cantarle al Señor. Bien, vamos a terminar con el Salmo 150 y diciendo rápidamente algunas cositas. El Salmo 150, hermano, es el cenit. Hermano, cuando tú lees el libro de los Salmos, el libro de los Salmos es un libro es un libro de música, pero que va increciendo, como dirían los músicos, ¿verdad?
comienza hablándonos de cómo debe ser un cristiano, o cómo debe ser un hijo de Dios, o cómo debe ser el hombre de Dios, y va avanzando hacia situaciones que nos muestra al Mesías, nos muestra la redención, nos muestra las crisis, nos muestra las luchas, nos muestra las batallas, nos muestra la protección, nos muestra el rescate, nos muestra la seguridad, nos muestra la redención. Y conforme va creciendo, hermano, va terminando en el Salmo 150 con una explosión de alabanza. El Salmo 150 yo lo pondría en un paralelo con Apocalipsis capítulo 4, donde nos habla de esa gloria de la alabanza en el reino en el reino de los cielos, en la gloria del Señor. Ahora, este salmo apuntala algunas cosas de cómo debemos expresar gratitud en nuestra congregación o en nuestras congregaciones. ¿Cómo expresar gratitud? Salmo 150 comienza diciendo la primera parte del Salmo 150: ¡Aleluya! ¡Alabad a Dios! Así empieza. ¡Aleluya! Con signo de admiración, con triple signo de admiración. ¡Aleluya! ¡Alabad a Dios! Entonces, la primera parte, ¿sabes qué nos está diciendo? ¿Qué tiene que hacer la iglesia cuando se reúne? ¿Qué tiene que hacer la iglesia cuando está agradecida? Lo primero que tiene que hacer es alabar, adorar, exaltar, anunciar sus maravillas. Hermano, la propia palabra aleluya, que no se te olvide, es una palabra imperativa. ¿Qué significa eso? ¿De qué es imperativa? Que es una orden, que es indicativa. No es una palabra que su propia concepción nos hable de invitación. No es una invitación. No es una palabra que nos hable como de insinuación. No, es imperativa. Aleluya significa alaben a Dios, adoren a Dios. Y luego lo afirma con las palabras alabad a Dios. Aunque la palabra aleluya en sí misma es una orden de alabanza al Señor, el salmista utiliza una frase para afirmarlo: alabad a Dios. Solo los redimidos, los que hemos tenido un encuentro con el Cristo de la gloria, podemos entender esta orden. Podemos entender por qué se nos ordena alabar a Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ser agradecidos y alabar a Dios. Por eso el que no se mueve, el que no canta, hay que dudar un poquito de lo que está pasando en su corazón en relación a si está agradecido y en relación si realmente han tenido un encuentro con Cristo. Hay que dudarlo, no digo, porque hay quien dice, es que yo alabo por dentro. Eso no existe. Es que yo soy agradecido interiormente. Eso no existe. La gratitud es con palabras y acciones. Y la alabanza es la expresión de aquel a quien nosotros reconocemos. Entonces, hermano, no existe eso de que yo alabo interiormente, es que soy muy solemne. No, lo que eres es una persona ingrata. Eso eres. El que tiene gratitud canta. El que tiene gratitud levanta sus manos. El que tiene gratitud se postra. El que tiene gratitud palmea. Ahora, una vez que ya sabemos qué hacer, la pregunta es ¿dónde? ¿Dónde le alabamos? Dice la segunda parte del versículo 1: alabad a Dios en su santuario, alabadle en su majestuoso firmamento. Cuando comienza la oración de Jesucristo, comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, así como en los cielos, así en la tierra. ¿Verdad que sí? Lo que está diciendo Jesucristo es: tú eres Dios en los cielos y eres Dios en la tierra. Tú eres soberano en el universo y tú eres soberano en la tierra. Tú tienes autoridad en los cielos y tienes autoridad en la tierra. Lo que tú quieres hacer en los cielos, lo haces, y lo que quieres hacer en la tierra, lo haces. Por lo tanto, tú eres el dueño de los cielos y de la tierra. Así empieza el Salmo 150. El Dios de los cielos es el Dios de la tierra. El Dios de la tierra es el Dios de los cielos. Por lo tanto, ¿dónde hay que alabarle? En los cielos y en la tierra. Por eso Apocalipsis 4 nos da una muestra rápida de cómo es la adoración celeste. Pero todo el libro de los Salmos nos da una cátedra de cómo puede y debe ser la adoración en la tierra.
Ahora, si los cielos le alaban, los cuatro seres vivientes, los serafines, los querubines, las multitudes y multitudes y miriadas de ángeles, los vigilantes lo adoran en los cielos, las estrellas lo adoran en los cielos, y en la tierra dice la palabra que las bestias del campo, que las aves de los cielos, que las flores y las hierbas del campo lo adoran. ¿Cuánto más deberían adorarlo aquellos que somos el objeto primario de su amor, de su compasión, de su redención, de su salvación? Entonces lo que está diciendo es: alábenle los cielos y la tierra. Pero hay un detalle: en su santuario. Y el santuario es una declaración clara del tabernáculo hace 4000 años en el Antiguo Testamento. Pero el santuario ahora en el Nuevo Testamento es la escenificación o el aviso o la proyección ¿de qué? De su iglesia. ¿En dónde hay que adorar al Señor? En su iglesia. La iglesia hoy, el cristiano hoy, es el santuario del Espíritu Santo. Entonces ya vimos que hay que hacer: alabarle. ¿Dónde? En los cielos y en la tierra, de manera más específica o particular en la iglesia. Ahora, ¿por qué? Salmo 150 nos da la respuesta también, versículo 2: alábenle por sus hechos poderosos, alábenle según la excelencia de su grandeza. ¿Por qué hay que alabar a Dios? Por sus hechos poderosos y por la excelencia de su grandeza. En otras palabras, por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios es. Así, de una manera concreta, por lo que Dios ha hecho y por lo que Dios es. No hay hecho más poderoso, hermano, que el que sucedió en la cruz del Calvario. No existe otro acontecimiento más poderoso que el Dios hecho carne, subiendo a la cruz y llevar los pecados de todos sus escogidos. Si no fuera por ese hecho tan portentoso, tú seguirías en camino al infierno. Y si tú no has entregado tu vida a Jesús y no has declarado que Él es el único Dios y Salvador y que fuera de Él no hay Dios, entonces el infierno te espera. Lamento decírtelo. El infierno te espera. Y quizá por eso no puedes agradecer, porque todavía no has tenido entendimiento del acto más poderoso, maravilloso que ha existido. Ahora la pregunta: ¿vas camino al infierno o vas camino al reino eterno? Si vas camino al reino eterno, entonces, hermano, esa es tu principal razón por la que deberías estar agradecido, y no porque el dólar bajó, y no estar angustiado porque tu marido no cambia, y no estar todo, perdóneme usted, pero como guajolote de Navidad, con el moco caído, porque las personas a tu alrededor no te satisfacen, porque tu carro ya se está convirtiendo en carcacha. Aleluya. No, tenemos un corazón agradecido y podemos alabarle, porque el hecho más portentoso ya ocurrió. Soy salvo, fui perdonado, fui redimido, voy rumbo a la vida eterna con Cristo. Aleluya. Entonces, hermano, la justificación, la redención, la santificación son los hechos más poderosos. Aunque, hermano, al final yo creo que cada uno de nosotros debe responder también en lo particular: ¿hay hechos poderosos de Dios en tu vida? ¿Puedes mirar la excelencia y la grandeza de Dios en tu vida? Si tu respuesta es amén, entonces no tienes razón para no cantar, no tienes razón para no alabar. Ahora, ¿con qué vamos a hacerlo? ¿Con qué vamos a hacer esta expresión de gratitud? Con canto. Ese es el punto central del mensaje de hoy. Con canto. Efesios 5:19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando en vuestro corazón al Señor. Por supuesto, yo sé que es casi una repetición de Colosenses. Lo escribe el mismo apóstol, el apóstol Pablo.
¿Por qué Pablo le dice a los colosenses y a los efesios casi una frase idéntica? Porque para Pablo era importante cantar, para Pablo eran importantes los salmos, para Pablo eran importantes los himnos, para Pablo eran importantes los cantos espirituales. Y los cantos espirituales no es hablar en lenguas, hermano, o cantar en lenguas. Eso no dice la Biblia. El cántico espiritual es otra cosa, que hoy no vamos a hablar de eso con detalle. Pero si dice cantando y alabando a Dios con vuestro corazón, entonces tiene que venir de dentro, tiene que venir de nuestras emociones, tiene que venir ¿de dónde? De nuestra gratitud. Hermano, ¿qué tan importante será el canto? Pon atención aquí. ¿Qué tan importante será el canto en la iglesia, en el culto? Bueno, es tan importante que solo un libro nos da la mayor abundancia. Si tú buscas cómo el pueblo de Dios cantaba, vas a encontrar multitud de pasajes. Toda la Biblia, hermano, hay cantos. En casi todos los libros hay referencias al canto a Dios. Pero mira, hermano, solamente, no sé si les mandé la lista de salmos, pero solo en el libro de los salmos hay más de 60 versículos que nos invita a cantarle al Señor. Solo en el libro de los salmos. El Salmo 7, el Salmo 9, el Salmo 11, el Salmo 20, el Salmo 21, el Salmo 30, el Salmo 2, el Salmo 33, 35, 40, 47, el Salmo 51, 57, 59. Y podemos seguir con la lista. Más de 60 veces se nos invita a cantarle a Dios. Y en el Nuevo Testamento hay por lo menos 5 referencias a la importancia o a la presencia del canto en el culto a Dios, incluyendo a Jesús cantando. ¿Por qué Jesús canta? Porque tiene un corazón agradecido. ¿Y sabes cuándo es cuando se nos dice la Biblia que canta? Debió haber cantado muchas más veces. Yo creo que el dulce cantor de Israel no se llama David, se llama Jesucristo. El más dulce cantor de toda la Biblia debió haber sido mi Señor. Pero el momento en que la Biblia declara que cantó es cuando fue al Getsemaní. ¿Qué significa eso? Que el Señor fue agradecido en medio de la prueba, fue agradecido en medio de la crisis. Y como sabía que el Señor lo escuchaba, él podía cantar de gratitud. Y aunque el canto es la expresión que el mayor número de veces aparece en la Biblia, como una expresión de gratitud, más de 60 veces, hay otras expresiones que deben o pueden acompañar al canto. Te las digo muy rápido. Lucas 15:25 dice, hablando Jesús, su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa oyó música y danzas. ¿Quién está hablando? Está hablando Jesús. Hermano, algunos piensan que no debería haber danza en el culto. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque Jesucristo habla de que cuando el Padre recibió a su Hijo y hubo gozo, hubo alegría y hubo gratitud, hubo música y danzas. Si Jesucristo dice hay música y hay danzas en la casa de mi Padre, y sabemos bien que el Padre es una referencia directa al Padre Celestial, entonces, hermano, la música y la danza es parte del gozo, la alegría y la gratitud que hay en el pueblo de Dios. Y aunque la danza aparece un número mucho menor de veces en la Biblia, con los textos que hay acerca de la danza, podemos decir que la danza es lo suficientemente bíblica para afirmar que la danza es correcta, es natural y es obvia en un corazón agradecido. Aún los animales se mueven de una manera que parece que están danzando o bailando cuando están alegres, cuando están contentos. Los niños de manera natural, cuando están contentos y alegres, se mueven, danzan con la música. Nosotros que nos hemos vuelto parcos, nos hemos vuelto insensibles, nos limitamos. Pero hermano, hay suficiente evidencia bíblica para decir que la danza, y la danza en el culto, y la danza en la iglesia, y no pienses que estoy pensando en los textos donde se habla de las danzarinas que idolatraron a David. No, estoy pensando en pasajes, no los vamos a estudiar ahora. Mira, ahí están todos los salmos que aparecen en relación al canto. Un poquito tarde, pero gracias, hermanos de las pantallas. Ahora, ¿por qué si nosotros hacemos un comparativo
de todos estos textos que están ahí, que hablan del cántico, con las no más de 10 versículos que hay en el Antiguo Testamento, entre el Antiguo y Nuevo Testamento quizá no hay más de 10 versículos, 10, 15 máximo, que hablan de la danza. Eso ya nos da una pequeña luz de algo, que el cántico debe estar por encima de la danza, y que la danza debe estar acompañada del canto. Porque si la danza no está acompañado del canto, quizá, y digo solo quizá, es una referencia, una alusión de que la danza se puede convertir en algo carnal. Si vas a danzar, no lo hagas para deleitar tu cuerpo, hazlo para acompañar la expresión de gratitud de tu cántico. Hay hermanos que están esperando la trompeta, el sonido de la trompeta para pasar a danzar, pero no lo hacen cuando el canto ha hecho impacto en su corazón para agradecer a Dios. ¿Sabes cuántos jóvenes yo he visto que pasan a danzar en esas reuniones masivas y no están cantando? Y no están cantando. Incluso parece que están más concentrados en su pasito tuntún que en expresar al Señor gratitud. Entonces, hermano, creo yo que el canto es abundante para decirnos: canta, agradece al Señor con el canto. Y la danza es un poco menor, porque el Señor quiere ser claro, que la danza vaya acompañando la gratitud, que la danza vaya acompañando la expresión de gratitud, y no sea la búsqueda de tu deleite personal. Si alguien quiere deleite personal, vaya a la Alameda, al danzón que hacen todos los domingos. No sé si ya lo abrieron, hermano. Que el danzón sí tiene arte, hermano. Mira que para bailar danzón, ahí sí hace falta un poquito de, ¿cómo se puede decir?, de arte. No estoy diciendo que no dancemos. Danza con todo tu corazón, pero que sea el resultado de un corazón agradecido. Pero no se detiene ahí. El canto y la danza no pudieran existir si no hubiera algo: música. No pudieran existir ni el canto ni la danza si no hubiera música. Dice el Salmo 153:5. Recuerda que estamos en el increchendo de la gratitud. Alabadle con sonido de trompeta. Entonces sí hay trompetas. Alabadle con arpa y lira, alabadle con pandero y danza, alabadle con instrumentos de cuerda y de flauta, alabadle con címbalos sonoros y con címbalos resonantes. El propio Salmo 150 dice: alabadle con pandero y danza. Entonces la danza está ahí inmersa en el Salmo 150, con pandero y danza. ¿Esto qué significa? Que la gratitud, a través de la expresión, puede ser tan deliciosa, tan sublime, que podemos usar instrumentos musicales. ¿Cuántos instrumentos musicales? Tantos como la capacidad y el arte nos lo permitan. No hay límite, hermano, para la instrumentación en un canto al Señor. Si tú te das cuenta, el Salmo 150 habla del canto y la danza, pero además del canto y la danza, manifiesta que puede haber instrumentos de cuerdas, instrumentos de aliento, instrumentos de metal, instrumentos percutivos. El propio nombre del libro de los Salmos, hermano, ya nos dice que el canto tiene que ser con música. Ya nos dice que debe haber música en la expresión de gratitud. La palabra salmo, recuerda que da la idea de un canto acompañado con instrumento de cuerdas. El libro de los Salmos tú lo puedes identificar como un himnario en la Biblia. ¿Por qué Dios nos dejó un himnario en este libro maravilloso? Porque Él nos invita a cantar como una expresión de gratitud. Ahora, hermano, cuando cantemos es muy importante, hermano. Tenemos que hacerlo con el ejemplo de la propia palabra del Señor. El libro de los Salmos está saturado, número uno, de alabanza, que es el reconocimiento de lo que Dios hace y de lo que Dios es.
está saturado de adoración. Y la adoración, hermano, es la expresión de amor llevada o manifestada de una forma sublime, pero está llena de doctrina, está llena de palabra. Ya nos debe decir eso algo, que los cantos de gratitud que demos en la iglesia deben ser lo más apegado posible a estas tres características: que manifiesten quién es Dios, que sean para Dios, que hablen de Dios, de lo que Él es y lo que Él hace. Número dos, que sean cantos que manifiesten el amor del cristiano que es objeto de su salvación. Y número tres, que estén lo más posible centrados a la palabra de Dios y a su doctrina. Y esto ahora para nosotros, la iglesia, la plenitud de su doctrina y la plenitud de su palabra está en Jesucristo. Así que los mejores cantos de gratitud en un culto son aquellos que hablan de la obra de Dios a través de Jesucristo. Ahora, ¿quiénes deben cantar? ¿Quiénes deben danzar? ¿Quiénes deben disfrutar la música en un culto a Dios? Salmo 150 termina diciendo, versículo 6: todo lo que respira alabe al Señor, aleluya. Y cierra en una llave, comienza con una orden, alaba a Dios, y termina con la misma orden, alaba a Dios, aleluya. Todo lo que tiene vida recibida del Creador, todo lo que tiene vida recibida del Creador puede alabar. Fundamentalmente los que han recibido no nada más la gracia común, porque la gracia común, ¿qué es lo que da? Vida común. Pero los que han recibido gracia especial, podemos dar una adoración especial. ¿Quiénes reciben gracia especial? Los salvos, los redimidos. A ti no se nos dio la gracia común que se le dio a un rinoceronte en África, o a un pelícano en alguna playa. A nosotros se nos ha dado una gracia salvadora que nos lleva a la vida eterna. Tú y yo trascendemos. Tú y yo vamos a trascender hasta la eternidad. Así que, hermano, fundamentalmente los que han recibido la salvación, ¿quiénes son? La iglesia, los santos, la amada del Señor. Por eso, hermano, en la reunión de los santos debe ser el primer lugar. Cada culto dominical debe ser el primer lugar, y de ahí todos los cultos que hacemos alrededor del culto en el día del Señor deben ser el primer lugar donde se exalte la obra redentora de Jesucristo y donde los corazones agradecidos de los que hemos sido redimidos alaben al Señor. Ganémosle a los leones cuando rugen, ganémosle a las aves cuando cantan cada mañana, ganémosle a la belleza de esos seres que habitan en las profundidades de los mares cuando nosotros cantemos al Señor. Entonces, ¿quién es? Todo lo que respira. Ahora, los que no conocen al Señor, dejarán de respirar. Pero aquellos que hemos conocido al Señor y que hemos sido escogidos por su gracia, vamos a respirar por toda la eternidad. Y esto lleva a la última pregunta. Nos lleva a la última pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo debemos alabarle al Señor en gratitud? ¿Cuándo debemos cantarle al Señor? ¿Cuándo debemos cantarle? Salmo 146 dice: alabaré al Señor mientras yo viva, cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. Entonces, ¿cuándo he de alabarle al Señor? Hermano, cuando dejes de vivir podrás dejar de alabar. Cuando dejes de vivir podrás dejar de cantar. Cuando ya no existas, podrás dejar de ser agradecido. Ahora yo me pregunto, ¿habrá alguien aquí que va a dejar de vivir? ¿Habrá alguien aquí que va a dejar de existir? Los que van a dejar de vivir, los que van a dejar de existir, me da mucha pena decirte que hoy no vas a poder cantar. Y me atrevería incluso a invitarte, si tú tienes miedo de dejar de vivir, si tú tienes miedo de dejar de existir y tú piensas y tienes miedo a la muerte porque dices, cuando me muera voy a dejar de vivir,
y cuando me muera voy a dejar de existir, y a lo mejor tienes miedo en tu corazón, yo te digo, ven a Jesús. Él te promete que cuando mueras seguirás viviendo. Ven a Jesús, porque Él te promete que cuando mueras seguirás existiendo. Los que viven para siempre, los que existiremos para siempre, pongámonos de pie y cantemos de gratitud. Cantemos al Señor. El cántico hoy en la asamblea de los santos, el cántico hoy en la reunión de su santa congregación, es tan solo una espera, es tan solo una transición, es tan solo una preparación para ese día, hermano, cuando cantaremos de gratitud, nos gozaremos de gratitud por toda la eternidad.